Ayer se dio a conocer que en la madrugada de este domingo elementos de la Guardia Nacional dispararon contra migrantes que viajaban en una camioneta. Según reportes de organizaciones defensoras de derechos humanos, uno de ellos murió y 4 quedaron heridos. Horas después, la Guardia Nacional informó que sus agentes dispararon luego de que 3 vehículos evadieron el puesto de seguridad ciudadana ubicado en Huixtla, en Chiapas. Según la ficha informativa que distribuyeron la Guardia Nacional, los persiguió y en un camino de terracería se encontraron con una camioneta tipo pick-up a la que le marcaron el alto. La Guardia Nacional apuntó que el conductor intentó embestirlos y que por eso los agentes le dispararon. Además de las 5 personas migrantes que resultaron afectadas, otras 9 fueron detenidas junto con el conductor. Según la Guardia Nacional, los elementos que participaron en estos hechos fueron puestos a disposición de autoridades ministeriales. El domingo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado por la muerte o el asesinato de este migrante. En un comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que inició ya una investigación. Recordemos que hace 10 días una caravana de migrantes salió de Chiapas rumbo a la Ciudad de México. El Instituto Nacional de Migración les ofreció tarjetas de visitantes por razones humanitarias, pero los rechazaron porque acusaron que el gobierno intenta disolver el movimiento. A ver, Alejandro, ¿cómo ves este tema? Muy lamentable este hecho. No es la primera vez que se reportan este tipo de incidentes. Ahora sí, prácticamente pues una persona resultó fallecida. Hay quien está diciendo y utilizando la palabra asesinato. ¿Cómo lo ves? Pues coincido contigo, Genaro, es absolutamente lamentable y reprobable el hecho de que supuestamente, presuntamente hayan querido evadir el puesto de vigilancia, pues sin lugar a dudas no es razón suficiente para un tipo de reacción. Me parece que es adecuado que se haya iniciado ya la investigación de homicidio calificado. Tiene que separarse inmediatamente del cargo quien haya sido responsable de estos hechos. Y en definitiva, pues es un uso desproporcional de la fuerza pública y pues de lo que se trata es de atender estos problemas pues desde una perspectiva que respete los derechos humanos, por lo cual me parece reprobable y ojalá se esclarezca rápidamente esto y haya sanción a los responsables. Bien. Irán, ¿qué le contestarías a Alejandro? Varias consideraciones, Genaro. Por un lado, a mí me resulta muy preocupante que, siendo un país como lo es México, tan hospitalario y tan humanitario, esta Guardia Nacional esté tratando a nuestros hermanos migrantes latinoamericanos como si fueran carne de cañón, de manera muy salvaje. Y yo creo que a la Guardia Nacional ya deberíamos de renombrarla y ponerle de nombre pues la extensión de la Border Patrol de los Estados Unidos, porque le está haciendo el trabajo a la Border Patrol de los Estados Unidos de Norteamérica. Está cuidando la frontera sur de México desde que Andrés Manuel hizo ese acuerdo con Donald Trump, aparentemente, y en lugar de que la Guardia Nacional esté dedicada a las tareas de seguridad de los ciudadanos mexicanos, está cuidando el patio, está cuidando la frontera sur, y eso nos resulta preocupante porque no son las atribuciones de la Guardia Nacional. Y hacemos un llamado enérgico para que se esclarezcan estos hechos, qué fue lo que pasó, por qué la Guardia Nacional asesinó a una persona y a un hermano migrante latinoamericano, cubano. Ustedes que dicen que son de izquierda, cuando realmente no son de izquierda, porque incluso las causas del feminismo y del ecologismo ya las llamó el propio presidente como parte del neoliberalismo. Ha de ser bien complicado ser Estefanía Veloz y tener que defender declaraciones como ese tipo, siendo pero vemos que se vulnera y se ataque salvajemente a los hermanos latinoamericanos. Eso no es un comportamiento de un gobierno de izquierda. A ver, por alusiones a Estefanía Veloz, ¿qué le contestas? No, pues debe ser muy complicado ser priista y tener que defender a Enrique Peña Nieto todavía y todas las corrupciones que hizo el PRI. Yo no lo defiendo. Todos los derechos humanos que violentó el PRI. Estoy en mi tiempo, por favor, ¿me permites? Muchas gracias. Ok, fuera de eso, que me parece una alusión muy poco pertinente, absurda e hipócrita por parte de un militante del PRI, como decía hace un momento, creo que hay que tomar 2 cosas en cuenta. Uno, el contexto que estamos viviendo en la frontera de Chiapas. Y eso tiene que ver con cómo se fueron dando los hechos, y creo que una de las declaraciones de periodistas que estaban ahí es que había 3 camionetas que no sabían muy bien si podía ser
crimen organizado o no, y que las mismas personas que estaban dentro de la caravana estaban muy llamando la atención de qué es lo que estaba pasando en esas camionetas, de unos movimientos complicados, porque la Guardia Nacional, creo yo, y creo que parte de sus funciones tiene que ser proteger también a los migrantes, porque efectivamente los migrantes están muy vulnerados todo el tiempo y pueden ser parte de violaciones de derechos humanos, pero también pueden ser parte de sustracción por parte del crimen organizado, de tráfico de personas. Entonces la Guardia Nacional tendría que estar ahí para dar certeza y para dar seguridad a los migrantes, y esa es la obligación que tiene. Creo que hacer este tipo de cosas que puedan parecer buenas, pero terminan siendo malas, pues es responsabilidad de la Guardia Nacional. Porque aquí hay dos cosas. Yo sí creo que la Guardia Nacional es mucho mejor que el Instituto Mexicano de Migración, que históricamente ha violentado los derechos de los migrantes, que ha sido parte incluso del crimen organizado durante muchos sexenios y que maltrata a los migrantes dentro de los aeropuertos, dentro de las fronteras. Por eso la Guardia Nacional tendría que estar ahí para proteger los derechos dentro de la capacitación que se les da a las personas de la Guardia Nacional. Creo que se tiene que investigar. Lo que hizo la Comisión de Derechos Humanos es fundamental, y que claro que hay muchas organizaciones ahí para verificar estas declaraciones, y yo espero que esto se resuelva pronto y que las personas responsables de esto pues sean llevadas hacia la justicia. Finalmente, Pili. Mira, me parece que la crisis migratoria que estamos viviendo en México tiene su origen en las propias declaraciones que el presidente hizo en noviembre del 2018, justamente antes de tomar posesión del cargo, cuando en Tamaulipas anunció que su gobierno sería un gobierno de puertas abiertas y ofreció empleo para los migrantes centroamericanos que quisieran venir a México. Desde entonces, las caravanas han ido en aumento de forma inédita, lo que confirma que las palabras del presidente, expresadas irresponsablemente, sí tuvieron consecuencias. El asunto hizo crisis con el gobierno del entonces presidente Donald Trump, quien amenazó con aplicar los aranceles a las exportaciones de México hacia Estados Unidos, lo que obligó al gobierno mexicano a aceptar el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional para contener a los migrantes. Y desde entonces hemos visto múltiples muestras de represión contra los migrantes a los que antes se había invitado a venir a México. Los hechos que resultaron en el asesinato de una persona migrante a manos de la Guardia Nacional y agresiones cometidas por el Instituto Nacional de Migración forman parte de la situación general de violencia contra las personas migrantes y de las graves violaciones a derechos humanos que se ejercen de manera sistemática en el país, particularmente en la frontera sur, por un gobierno que se autodenomina defensor de los derechos humanos. Y bueno, ya para terminar, la Guardia Nacional admitió este lunes que agentes de la institución dispararon contra un vehículo en el que viajaban migrantes, provocando varios heridos y un muerto, por lo que lo menos que podemos exigir es que se investigue para esclarecer los hechos y se castigue a los responsables, y sobre todo que de una vez por todas el gobierno de México implemente una solución definitiva como política de Estado a esta problemática que hoy está fuera de control. Este asunto ya se le indigestó al gobierno de México y no haya cómo salir del problema en el que el propio presidente provocó con sus propias declaraciones. Bien. ¿Quién quiere cerrar este bloque? Me queda realmente menos de un minuto. Adelante, Alejandro. No, rapidísimo. Decir que la migración es un problema estructural, no se inventó ni se incrementó con las declaraciones del presidente, sino a partir de que existen brechas salariales y de oportunidades. Y bueno, ya básicamente eso. Básicamente. Me quedan todavía 30 segundos, Estefanía o Irán. Bueno, Genaro, nada más. Adelante, Irán, y luego Estefanía. Bueno, nada más comentar que nos preocupa que haya este trato de la Guardia Nacional a los migrantes, porque así como nosotros exigimos que en Estados Unidos traten bien a nuestros hermanos mexicanos que tienen que verse en la necesidad de emigrar, pues ahora nosotros tratando mal a los hermanos latinoamericanos, hay una incongruencia y un trato poco humanitario que nos preocupa. Es un hecho que se tiene que esclarecer. Gracias, Genaro. Bien, y finalmente Estefanía. Sí, yo nada más quiero saber en qué frontera entran 3 vehículos, la policía les pide que se paren y no se paren y no pase absolutamente nada. Creo que el contexto de seguridad que se vive en la frontera, el contexto al que están expuestos los migrantes y las migrantes, implica este tipo de protocolos de seguridad. Creo que en este caso resultó fallido, sin embargo, no podemos decir que fueron 3 guardias
de la Guardia Nacional diciendo, Bien. ay, voy a dispararle a este carro porque quise. Creo que también hay que contar la historia completa porque vale la pena para la investigación, no para sacarle provecho político a estos casos. Bueno, veremos qué concluye la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estefanía, pero yo ahí sí recuerdo, creo que fue el 2010, cuando elementos del ejército, en tiempos del Calderonato, dispararon contra un coche en el que iba una mamá con sus hijos, los niños Brian y Martin, en el estado de Tamaulipas, y los niños fueron asesinados literal por las armas del ejército mexicano. Hacemos una pausa y regresamos con la paparrucha esta noche.